9:18. Tenemos una figura legal que se llama la flagrancia. Esta figura legal, que es nueva para nosotros. El concepto de flagrancia es un concepto amplio, etcétera, pero la forma como se ha legislado está originando penas muy severas para las personas que agreden a los policías, en juicios fast track, rapidísimos, sumarísimos. Y entonces hay mucha gente que ve con agrado que por fin se trata de restablecer el principio de autoridad y se sancione debidamente a las personas que faltan a un servidor público tan importante como es el policía. ¿Cómo vamos a quejar del problema de la seguridad ciudadana maltratando a los policías? Pero también hay voces que advierten que se está pasando la mano, quizá por razones mediáticas, a varios de los jueces que están aplicando estas penas. ¿Será una de estas voces la del abogado penalista doctor Javier Aguirre? ¿Qué tal, señor Aguirre? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Chema Salcedo, don Fernando, y a su audiencia. ¿Cómo ve la cosa? Sí, efectivamente, lo que se conoce ahora como el proceso inmediato, que se aplica en los delitos de flagrancia, como fue el caso mediático de la señora Buscaglia, está previsto en la ley. Hay una ley que se dio hace poco, la 1194. Un decreto legislativo dado por la facultad especiales por el Congreso del Gobierno, ¿no? Para explicar un poquito al público, para que entienda, se ha aplicado la parte pertinente del proceso inmediato del Código Procesal 2004 para los efectos de los delitos en flagrancia, como es el caso concreto. Pero usted lo acaba de decir, don José Chema, hay un problema. Si bien ha habido una justicia fast track rápido, pero el problema está que el artículo que sanciona este caso concreto, la pena mínima es 8 años y la máxima 12, por haber faltado el respeto a la agresión al policía. Pero esa pena es desproporcionada desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque este artículo 367, hace 10 años atrás aproximadamente, la pena máxima era 2 años. Luego se agravó en los últimos 10 años mediante varias leyes, 3 hasta 4 dispositivos, en la que la subieron de 8 a 12. Entonces, esta sanción, que si bien es cierto es legal, pero no necesariamente constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 200 de la Constitución rige un principio que se llama principio de proporcionalidad de la pena. Entonces, una palabra, una persona cuando es sancionada, justamente porque es una persona, porque a pesar de que es sancionada tiene dignidad, entonces se le debe proporcionar una pena correspondiente al hecho en concreto que ha cometido. Entonces, todos estamos en este caso de acuerdo, la gran mayoría, que la señora debió ser sancionada. El tema es, ¿a cuánto de pena? ¿Es necesario de 8 como mínimo? Es la pregunta que todos se hacen. Todo lo que haya escrito sobre este tema, he leído sobre las informaciones sobre esto, y obviamente esa pregunta, la respuesta es no es proporcional. Pero no todos están de acuerdo. Hay muchos que creen al revés, que es un momento de cambio y que va a favorecer mucho la conciencia ciudadana y que hay que respetar a las autoridades y cumplir las leyes. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona y con las personas que piensan así. Pero cuidado, las penas tienen que ser en función del hecho concreto. ¿Cuál fue el hecho concreto acá? La señora asistió con un auto a un policía, agredió a un policía, golpeó físicamente a un policía. Y eso es violencia, correcto. Pero la pregunta es, ¿con eso merece sancionar mínimo 8 años? ¿Cuándo? Y todos los que estamos en este tema decimos, si la pena mínima para homicidio es 6 años, y la pena mínima para esta, como usted bien lo señaló, Chema, una agresión mínima 8, se dan cuenta que hay una incoherencia ahí. ¿Es menos grave matar que agredir a un policía? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los ciudadanos. Ahora, doctor Aguirre, el problema en el Perú no es un problema de leyes, sino de práctica judicial, que en general quienes son condenados a menos de 4 años no van a la cárcel. Por facilismo, por tener sitio en las cárceles, por indulgencia, por reblandecimiento, no sé por qué, pero quienes tienen penas menores a 4 años no van a la cárcel. Esa es la razón por la que se están estableciendo penas para que sean buenas y efectivas. Usted tocaba el punto neurálgico. Efectivamente, nuestros legisladores, al ver esa situación que usted acaba de mencionar, dicen ellos, cambio la ley, la modifico, la agravo. Más fácil es agravar las penas de un determinado hecho, ¿correcto?, que aplicarla concretamente. Por ejemplo, yo
comparto su criterio y de muchas personas. Efectivamente, a veces este caso, imaginemos hipótesis, que no hubiera sido agravado de 8 a 12, sino hubiera sido agravado, digamos, hasta 4 años, por darle un ejemplo, una hipótesis. Hay una ley que dice efectivamente cuando es menos de 4 años, el juez puede suspender la pena, no impone la pena de cárcel, ¿correcto? Pero hay un tema, y ha habido es un tema de toda discusión a nivel de abogados, pero dice la ley que el juez puede aplicar la pena suspendida, no lo obliga. No está obligado. ¿Ya? Pero eso tampoco quiere decir que lo puede hacer. O sea, justamente, imaginemos en esa hipótesis que usted acaba de mencionar, que la ciudadanía dice, no puede ser que haya impunidad a otra persona se ha conducido de esta manera ante un policía. Debe haber una pena ejemplar. Podría haber sido de repente medio año, 1 año, de pena efectiva. De pena efectiva. Exacto, No entonces... suspendida. Ahí hay un tema que mucha gente cree que las leyes se aplican automáticamente. No. Y en el derecho penal no es así. Esto es el criterio de conciencia del juez. Esto es el criterio, lo que el juez tiene márgenes. Entonces, el problema es la formación de las personas. Pregunto, ¿un juez penal ante un caso mediático de esta naturaleza tiene autonomía suficiente para imponer algo que puede ser considerado impopular? ¿Legalmente hablando? Sí. No legalmente hablando. Legalmente hablando, sí. Legal y constitucionalmente, me Por atrevo. supuesto que sí. Ya. Pero en el ejercicio del derecho, el derecho es un arte. Es lo que decía el Es lo señor que dice Hermano, Román. es decir, no lo hacen pudiendo hacerlo. Ese es el problema. Ese es el problema. Una última pregunta, doctor Ese es el Aguirre. problema. ¿Piensa usted que si se presentara un habeas corpus, el Tribunal Constitucional anularía este fallo? Pienso que sí. Mire, su pregunta me permite también señalar lo siguiente. Este caso, en concreto, se puede plantear un habeas corpus porque se ha violado el principio de proporcionalidad, en el caso de esta señora, mediante un habeas corpus, y podría llegar hasta el Tribunal Constitucional para que dilucide este punto concreto. En mi criterio, el Tribunal, ya hay antecedentes al respecto, sentencias y jurisprudencia del Tribunal, pero ha señalado que cuando se viola el principio de proporcionalidad de la pena, se afecta la libertad de la persona y por lo tanto debe ser condenada por el caso en concreto, en su razonabilidad, en su proporcionalidad, en su contexto y tomando sus condiciones personales. Pero llamaría la atención de que el TC se pronuncie contra sabiendo qué cosa dice la ley, porque el juez finalmente lo que ha hecho es aplicar el Código Penal. Ha aplicado el Código Penal, legalmente nadie discute eso, pero el problema viene el tema de discusión puramente constitucional. La pena era necesaria, razonable, suficiente y justa para este caso. Es lo que la ley dice. Y no hay menos que eso. No, la Constitución señala que eso, cuando la violación de la proporcionalidad existe, entonces se debe revisar esa sentencia. Claro. Y me atrevo a decir algo más a propósito de lo que usted señala, señor Chemo Salcedo. Sí. Inclusive, se pudo haber aplicado en este caso concreto, el abogado debía haberlo hecho, pedir lo que se llama el control difuso de la ley, claro, que significa que cuando ante una ley que es draconiana, ya lo estamos viendo, y que viola este principio de proporcionalidad, debería decirle al señor juez, aplique usted, estoy de acuerdo que mi cliente le ha agredido, estoy de acuerdo con todo lo demás, pero usted aplique en este caso concreto el principio de control difuso, porque usted ante una ley que viola la Constitución en cuanto al principio de proporcionalidad, usted no aplica esta ley en este caso en concreto. Debió hacerlo el abogado en su momento, no lo hizo, bueno, este criterio de él. De todas maneras es difícil para el juez, ¿no?, tomar esa decisión, pero el juez lo puede hacer. Porque están todos los reflectores encima. Lo que me refiero es que pero justamente el control difuso lo ejerce la prensa, oiga. Sí, señor, exactamente. Sí, exactamente. Pero no, los noticieros de televisión. Sí, pero ahí está, pues, pero el juez está facultado a hacerlo. Claro. Y ya que estaba hablando de ese punto, me toma decirle lo siguiente, o sea, también para la audiencia, o sea, el juez en ese momento entonces, justamente para ya la tan malhadada imagen del Poder Judicial, es el momento, un caso emblemático como esto, para justamente revalorar ese punto. Bueno, ¿lo cierto? Tremendo, Fueron judiciales, ¿correcto? Veremos cómo sigue esto. Interesantísimo, el tema es apasionante, sí, absolutamente, porque en el fondo lo que estamos viendo es cuál es la conducta de un juez, digamos, más que los términos legales. Cómo el juez se interpreta, sobre todo en el derecho penal, que tiene que partir de la interpretación del juez. Porque está juzgando a una persona. Claro. Por más que haya reconocido y cometido el delito, está juzgando a una persona en el hecho en concreto. Muchas gracias, doctor. No, muy amable, gracias. También usted. El doctor Javier Aguirre. Interesantísimo el caso. Bueno, nos toca ir a la pausa, sí, nos toca ir a la pausa, pero tenemos más en esta
En esta edición de ampliación del domingo, la última del año 2015, vamos a ver. El gran tema también de los talentos peruanos que están en el extranjero y que quieren regresar al Perú. Yo me pregunto si es buena idea que vengan o no. No estoy tan seguro. Aparentemente sí. Y tenemos más después.